Hebreos capítulo 11, versículo 35, pero desde la parte B al 38. El título del sermón: La fe que perdura en el sufrimiento. La ruta que vamos a tomar durante este tiempo es la siguiente: una introducción y un primer punto que va a ser: por la fe renunciaron al rescate y abrazaron la tortura. Un segundo punto: por la fe soportaron la injusticia. Un tercer punto: por la fe soportaron el martirio. Un cuarto punto: por fe fueron peregrinos perseguidos. Y finalmente, la conclusión. Entonces estamos en el texto de Hebreos 11, desde el 35b al 38. Dice así: las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Amén. Estos versículos, si usted los está mirando ahí en su Biblia, son impactantes, pero más de eso, me dan gran felicidad de que existan allí, de que Dios los haya puesto. Les voy a decir por qué. Una familia, hermana, salió de su casa rumbo a la iglesia y iba con sus hijos en el carro, y iban saliendo para la iglesia y pasó un carro un poco más grande y los golpeó fuerte. Y su hijo, de 5 años, al ver la situación, gracias a Dios no pasó nada grave, pero el carro sí quedó en malas condiciones, las cosas se complicaron por el asunto, por el accidente. Y su hijo de 5 o 6 años, con el cual me identifico profundamente, salió y se ponía las manos en la cabeza y decía: ¿qué pasó? Somos cristianos, vamos a la iglesia. Papás, esto no puede ser lógico. ¿A nosotros? Así pensamos muchos cristianos. ¿A nosotros? Si voy a la iglesia, si conozco al Señor, si sé de las doctrinas, si me relaciono con hermanos cristianos, si me he portado bien en la vida, ¿por qué tienen que suceder circunstancias adversas y graves? No es algo que nosotros digamos, no es algo que nosotros estemos proclamando siempre, pero en el fondo pensamos que por el hecho de ser cristianos, nosotros tenemos que tener un trato, digámoslo así, en el cual no nos pasará nada, y si nos llega a pasar algo, entonces finalmente habrá victoria. Estos versículos nos muestran que no es así, y es lo que vamos a analizar esta mañana. Ahora, para introducir el tema, vamos a mirar el contexto un poco de los hebreos, ¿no? Entonces, va a una comunidad judía con diferentes grupos. Algunos eran creyentes firmes en su fe, otros estaban dudando y estaban pensando: ¿será que regresamos a la religión judía? ¿Por qué? Porque estamos en persecución, porque tenemos algunas afectaciones, porque tenemos unas problemáticas. Y el escritor, de una forma magistral, especial, espectacular, empieza a hablar de la preeminencia de Cristo en todo. Cristo superior en todo, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a los sacerdotes, Cristo superior al tabernáculo, Cristo superior al templo. En toda forma religiosa del Antiguo Testamento, Cristo es superior. Les está diciendo: hermanos, ¿quieren regresar? Miren, Cristo superior. Hermanos,
¿Tienen dudas por la persecución? Sí, la tenemos. Bueno, Cristo superior en todo. Ahora, en Hebreos, capítulo 11, de una manera magistral también, especial, toma cronológicamente a los hombres destacados de la Biblia para mostrar el poder de la fe. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando que si hacían ciertas cosas, si regresaban al judaísmo, vivían de acuerdo a sus parámetros, entonces desde ese momento podrían seguir y no tenían que arriesgar sus vidas. Y el escritor sagrado les dice: esto no se trata de lo que hagamos o no hagamos, esto se trata de la fe. El punto principal aquí es la fe del poder de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación. Y en el capítulo 11 empieza a demostrarles estos héroes, que fueron particulares, que fueron sorprendentes. ¿Por qué? Porque tenían fe. No por las obras, no por sus capacidades, no por su religiosidad, sino porque tenían fe. Entonces hay triunfo, hay victoria manifiesta. Bien. Pero desde el versículo 35 habla acerca de hombres de fe, pero en otras circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Que muestra una realidad de hombres de fe que experimentaron sufrimiento sin victoria. Los que están antes del 35 experimentaron luchas, experimentaron sufrimiento, pero con victoria. Los que están en el versículo 35, los otros experimentaron sufrimiento, mantuvieron fe, pero sin victoria. Y eso es lo que vamos a pensar. Ahora, estos versículos del 35 al 38 son los menos predicados, o tal vez no predicado, en cualquier iglesia de la prosperidad. ¿Por qué? Porque están diciendo que hombres de fe, hombres impresionantes de fe, fueron atormentados, experimentaron vituperios, fueron azotados, estuvieron en prisiones, fueron aserrados, apedreados, experimentaron espada, experimentaron sufrimiento. Estos hombres de fe murieron en las peores circunstancias, murieron sin la victoria inmediata. Ahora, ¿por qué los de antes, es decir, los de los versículos anteriores sí y los del versículo 35 en adelante no? Porque, queridos hermanos, el escritor de Hebreo nos está mostrando claramente la fe, el poder de la fe, la gracia del Señor en la fe de los creyentes, y en los versículos anteriores nos muestra la victoria, pero también nos muestra la realidad de que la fe puede tener dos tipos de desenlaces. ¿Cómo así, hermano? Sí, y ahí es donde está el lío. Por la fe podemos ser salvos de la muerte, pero también por la fe podemos tener que afrontar la muerte. La fe puede conducirnos a la liberación de la cárcel, o la fe puede llevarnos al encarcelamiento. La fe puede llevarnos a la sanidad, o la fe también puede llevarnos al martirio. Una fe, dos desenlaces. Hermano, usted me está diciendo que la respuesta de Dios a la fe puede ser distinta. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido que Dios puede intervenir para liberarnos, y nos gloriamos en eso, pero a veces no. Dios no interviene. ¿En serio? Sí. Usted puede ver en Hechos capítulo 12 dos situaciones en un solo capítulo. El ángel vino a poner a Pedro en libertad, pero Jacobo fue muerto a espada. Tanto Jacobo como Pedro eran hombres de fe, pero uno terminó en libertad y el otro terminó en muerte. Un momento, espere.
Usted lo que me está diciendo es que yo puedo venir a la iglesia, ¿sí? En que yo puedo tener una fe en el Señor, en que yo puedo hacer las cosas correctamente en la casa, de acuerdo a mi fe. Puedo ser piadoso con mi familia, piadoso con mis hijos, honesto en mi empresa, trabajar correctamente, hacer todas las cosas que son correctas, y me puede ir mal. Sí. No, eso no es lo que quiero escuchar, ¿verdad? Yo quiero escuchar que hay una consecuencia lógica, porque es que me levanté esta mañana, ¿no? Y me vine para la congregación y cogimos un taxi, nos venimos en el metro. Hay una cantidad de incomodidades mientras que los otros estaban jugando fútbol y descansando, y nosotros estamos acá. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que nos diga que esto va a tener una recompensa especial. Pero nos está diciendo que aún haciendo esto puede irnos mal. Sí. No me vayan a echar piedras, hermanos. Es la realidad. Y es lo que el escritor sagrado quiere que nos demos cuenta. ¿Pero por qué? Porque la fe, queridos hermanos, se ejerce pase lo que pase. Es decir, es inevitable, queridos hermanos, las circunstancias adversas de la vida. Pero la fe es independiente de Dios. Obró en nuestros corazones, tenemos una fe porque Dios nos rescató, hemos puesto toda la confianza en el Señor Jesucristo y decimos: tú eres nuestro único, suficiente Salvador. Hemos pecado contra ti, hemos hecho el mal que tú aborreces, y ahora estamos en la gracia, en la verdad, en el consuelo. Hay sufrimiento, Señor, estamos en la gracia, en la verdad, porque tú nos has liberado. Hay dolor, sí, Señor, pero tú nos has liberado. Mi fe es independiente de. Porque la fe no solamente es fe cuando nos va bien. Y estos versículos nos muestran situaciones dramáticamente reales. No estamos hablando de incomodidad de la vida, estamos hablando de cosas reales, sufrimientos reales, pero de personas que tenían su esperanza en la trascendencia, en Dios, en su gloria eterna y su esperanza final. Ese es el consuelo del creyente. ¿Lo es para usted? Ahora, los héroes de la fe que están antes del versículo 35 terminaron en victoria. Hombres que hoy día se escuchan en la historia y que los estudiamos. Y quiero que usted se imagine a Abraham, el padre de la fe, y pueda reflexionar en que esa confianza de fe lo llevó a su tierra, a su hogar, a pesar de las dudas y los obstáculos. Finalmente Abraham alcanza ¿qué? Victoria, porque recibe la promesa de una descendencia innumerable. Bien, Abraham, bien, increíble, esa es una fe. Moisés ahora, líder intrépido, ¿no? Se enfrenta al poder del faraón, al mar, con mano firme, corazón decidido, lleva al pueblo de Israel a través de las aguas divididas del Mar Rojo hacia la libertad. ¿Cuál es el final? Victoria, victoria para Moisés. La victoria la reconocemos hasta hoy. Josué, el valiente general, dirige a Israel a la conquista de la tierra prometida. Ante las imponentes murallas de Jericó, confía en el poder de Dios. La victoria es dulce porque entran triunfantes a la tierra prometida. Héroes de fe. David, el humilde pastor, desafía a Goliat con una fe inquebrantable, con una piedra, con una onda, lo derriba y se ve victoria. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, todos estos héroes de la fe en batallas, en situaciones, en adversidades, victoria. Incluso Rahab, ¿no? Salvó a su familia por fe, victoria. Estos hermanos de Hebreos 11, antes del 35,
conquistaron montañas, derribaron murallas, fueron triunfantes. Resuena en nuestros oídos el himno de la gloria de Dios que se manifiesta en victoria. Pero, yo puedo tener una impresión con Hebreos 11 de que la fe siempre desemboca en la victoria inmediata. Y por eso me encanta el versículo 35, 36 y 37. ¿Por qué? Porque me comprueba que no es así. Me comprueba que hay una fe de hermanos que mantiene una fe firme, que no terminaron en victoria, sino en pérdida, pero con una gloria trascendente, no centrados en este mundo, no tuvieron victoria en este mundo, no fueron reconocidos en este mundo, sufrieron en este mundo, pero tuvieron una victoria en gloria eterna. Porque la fe verdadera, queridos hermanos, persevera a pesar de los silencios de Dios. Si usted se levanta y ora al Señor y dice: Señor, estoy atravesando esta situación económica, Señor, estoy en esta situación adversa profundamente, me acaban de descubrir un cáncer, estoy en esta situación, y hay silencio, ¿qué hacemos? El creyente se mantiene firme aún en los silencios de Dios, porque esa es la fe, una fe que permanece, una fe que dura, una fe real, una fe que se enfoca en la esperanza trascendente de Dios. ¿Y cuál es esa? La salvación eterna. Venimos a Cristo por fe en arrepentimiento, tenemos su justicia por fe, andamos en santificación por fe y tenemos una esperanza eterna por fe. Por eso, aún en este mundo material, en las circunstancias que se nos puedan presentar, podemos permanecer con esa fe, porque es la fe bíblica. Pero a veces pensamos que la fe se trata simplemente de tener una confianza en que Dios va a suplir. Y si hacemos nosotros cualquier cosa, entonces Dios va a suplir nuestras necesidades inmediatas y nuestros deseos. Eso no es una fe salvífica, es una fe egoísta, centrada en nosotros mismos, porque la fe real es independiente de, porque Dios es soberano, trabaja según sus planteamientos, y mi confianza tiene que estar puesta en Dios a pesar de toda circunstancia. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Lo invito a que piense. Los voy a llevar a todos a Bogotá. Y les digo: hermanos, los invito a mi iglesia. Mi iglesia tiene una particularidad, por favor vengan. Y usted llega a la iglesia del Redentor en Bogotá y les digo: hermanos, piensen, o mejor, pidan lo que más desean. Y les aseguro que será cumplido, porque las cosas aquí funcionan así. Dios viene y de una vez cumple. Ahora, piense qué es lo que más desea, qué es lo que usted pediría. Entonces, siendo honestos, algunos dirán: bueno, yo quisiera tener una mejor condición económica. Bueno, yo realmente estoy enfermo y de verdad yo quisiera ser sanado porque me han descubierto una enfermedad terminal. Yo quisiera ser sanado. Algún soltero, estamos como mal de novia, me gustaría una novia. Alguna soltera, de pronto me gustaría un esposo. Casi no hay hombres tan juiciosos, tan serios, me gustaría un esposo. Alguien un poco ya pasado de los 40, con ciertos kilos, de pronto, bueno, la barriga, el cabello. Empezamos a pedir cosas y sale de la congregación, inmediatamente las cosas que usted pidió se le cumplen, y usted entonces sale con un mejor carro, usted sale con unos mejores bienes, sale con una familia hermosa, su esposa lo quiere más,
su esposo es más cariñoso, todos sus deseos, las cosas que hay en el corazón se le cumplen. Y entonces usted va y le dice a sus vecinos: vamos, allí hay una iglesia donde todo lo que uno desea, lo que uno pide a Dios, Dios viene y lo cumple. La pregunta es: ¿eso es fe? ¿Tiene que haber fe ahí? No. ¿Por qué? ¿Por qué no hay fe? Pues porque no tiene ningún sentido, porque se está cumpliendo. No tiene ningún sentido, no hay una fe, porque la fe es ¿qué? Es la esperanza de lo que no se ve, es algo que no podemos limitar, aún en contra de nuestros propios deseos. Cuando la fe la regulo con mis deseos, no es fe. Si yo digo: Señor, traigo a mi esposo aquí a la iglesia para que tú me lo cambies, y no cambia, entonces pienso: ¿a qué iglesia tendría que ir? ¿Eso es fe? No. Esos son caprichos del corazón. Usted puede sentirse con mucha fe llevando a sus hijos, llevando a su familia. Usted puede decir: Dios tiene que cambiármelos y para eso los traigo. Pero eso no, en eso no consiste la fe. Consiste en que a pesar de que Él no cambie, usted pueda ser un buen creyente, una buena creyente, mantenerse firme en el evangelio y decir: Señor, a pesar de todo, aquí estoy. Es tu gloria en mi adversidad. Eso es fe. En eso consiste, queridos hermanos, y por eso es tan impresionante esos versículos. La fe, entonces, es depositar la confianza en el hecho de quién es Dios, de quién es Cristo, y que Él actúe como Él quiera actuar. Ese es el punto, no como nuestros deseos, sino como Él quiere actuar. Hay muchos ejemplos en las Escrituras donde Dios no interviene, donde Dios no habla, hace silencio, y nosotros tenemos que ser fortalecidos entendiendo esas realidades. Aquí es donde tenemos que ver. Entonces, los primeros héroes de la fe en Hebreos 11 están en Génesis. Después, entonces, del 32 al 35 toma cronológicamente los jueces, los primeros reyes de Israel. A partir del versículo 35, en el texto que estamos estudiando, seguramente el autor, suponemos, que tiene en su mente a los hermanos profetas y también a los hermanos que están en el periodo entre los testamentos, entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento, porque pasaron sufrimientos, angustias y dolor. Seguramente el escritor sagrado los tiene ahí en mente. Vamos a nuestro primer punto. Por fe renunciaron al rescate y abrazaron la tortura. Versículo 35. La parte B. Mas otros, ya hicimos la separación. Los anteriores terminaron en victoria. Gloria a Dios, porque Él actúa así y en muchas ocasiones hay victoria aquí en la tierra. Pero otros, dice el texto, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Bueno, aquí toca aclarar, no aceptando el rescate. La palabra rescate sí es la misma palabra en la traducción de redención, pero no es la redención de salvación a lo que se refiere. Está hablando es de la liberación de la condición, es decir, de poder escapar de lo que podían haber sufrido. Entonces el texto dice: otros no aceptando el rescate. Está hablando de rescatarlos, sí, pero ¿en qué sentido lo estará hablando el autor? Bueno, hay muchas formas de verlo, pero yo creo que es la siguiente, según algunos libros históricos que muestran unas situaciones específicas. Habían hombres que estaban a punto de ser sacrificados por la fe, hablando del tiempo entre los testamentos, judíos. Y entonces estos judíos iban a ser sacrificados y tenían la oportunidad de no morir si de alguna manera
había un engaño. Hay un ejemplo en un libro histórico de un anciano Eleazar. Él entonces se mantiene firme, pero el rey Antíoco Epifanes, que era fuerte, cruel y despiadado, lo va a sacrificar si no come carne de cerdo. Pero alguien viene y le dice: hagamos algo. Eres un anciano, tienes como 90 años. No quiero verte morir de esa forma. Vas a comer, vas a ir a tu casa, vas a preparar una carne que no sea de cerdo. Pero cuando vengas, entonces vas a comer como si fuera de cerdo. Todos vamos a decir que era de cerdo, pero en realidad no era de cerdo. Trato de rescatarte. Y este hombre se negó. Prefirió morir antes de desobedecer la ley de Dios. Cuando Eleazar enfrenta la decisión de comer carne de cerdo o enfrentar la muerte, prefiere enfrentar la muerte. Miren lo que dice Eleazar antes de morir. No será conveniente para nuestra edad hacer tal simulación. Sería falso a nuestra vejez imitar a los jóvenes. Si yo me librase ahora de las torturas de los hombres, no escaparía de la mano del Dios Todopoderoso, ya sea que viva o que muera. Por eso, muero voluntariamente a mano de los verdugos, con el pretexto de ser cruelmente azotado por un poco de tiempo, mientras que mi alma será gloriosamente salvada. Es digno de mi ancianidad dejar un noble ejemplo de serlo por la santidad y las leyes divinas. Y murió. No hubo un rescate, vino muerte. Fueron atormentados entonces, no aceptaron el rescate, prefirieron morir y murieron. Esa fue la realidad, fueron sacrificados, fueron muertos. Hubo silencio de Dios, no hubo una victoria, hubo muerte. Ahí tenían en este tiempo como un potro de tormento donde las víctimas se estiraban y las golpeaban, las maltrataban, les traían dolores terribles hasta la muerte. Eso es lo que dice nuestro texto cuando habla de que fueron atormentados, es decir, métodos de tortura. ¿Quién lo hizo? Bueno, en los tiempos pensamos que puede ser que el escritor sagrado tenía en su mente al rey sirio que estaba haciendo todas estas cosas crueles. Ahora, dice el texto, a fin de obtener una mejor resurrección. Y para eso quiero que vayamos a la historia, a un libro histórico también, y veamos el caso de una mujer que tenía varios hijos, y sus hijos, judía, con sus hijos, fueron sacrificados. Y se narra lo que dijeron ellos antes de morir, que tiene que ver con la resurrección. El primer hijo, seguramente era un jovencito. Para los jóvenes que están acá, no sabemos su edad exactamente, pero seguramente eran jóvenes que podían mantener su fe firme en el Señor. El primer hijo se dirige a Antioquio diciendo, dice lo siguiente el primer hijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará en la vida eterna. Y murió. Pero hubo una mejor resurrección en el sentido de que tenía la mayor esperanza. El segundo hijo dice, por don del cielo poseo estos miembros, por tus leyes los desdeño, y de él espero recibirlos de nuevo. Es decir, poco me importa el sufrimiento de estos miembros que yo he recibido de Dios. Así que con tal de ser fiel a lo que es, a sus leyes, entonces esperaré la muerte porque resucitaré otra vez con él. El tercer hijo dijo, es preferible morir
a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitado de nuevo por Él. Para ti, oh Rey, en cambio, no habrá resurrección para vida. ¿Qué tal estas palabras? Disposición a sufrir el martirio. ¿Por qué? Por la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de gloria. Eso es entonces lo que el texto nos está diciendo. Cristianos, buenos cristianos por fe, que una fe que hizo que se pudiesen mantener ante qué, ante los tormentos, ante qué más, ante la esperanza de una mayor resurrección. Ahora vamos al segundo punto. Por fe soportaron la injusticia. Versículos 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. ¿Qué significa esto? Las leyes que están para proteger, que están para cuidar a las personas inocentes, se convirtieron en sus verdugos. Esto es lo que se trata el asunto. ¿Por qué? Por fe, pero se mantuvieron firmes. Vamos a poner un ejemplo. Es como si usted estuviera en su casa y llegaran unos hombres, lo golpean, lo roban, están a punto de matarlo junto a su familia, y de repente usted ve que viene la policía, que viene la autoridad. ¿Usted qué experimenta? Nos van a asesinar, nos van a matar, pero ahí vienen los policías. ¿Qué experimenta? Ya vienen los policías, me van a salvar. Eso es lo que usted experimenta. Pero en lugar de eso, los policías lo hacen culpable, lo someten, lo golpean, lo llevan a la cárcel. Y usted, pensando que lo que tenía que haber hecho justicia a su favor, se convierte en sus propios verdugos. Ese es el sentido de justicia. Usted tiene esperanza en la justicia, usted tiene tranquilidad en la justicia en muchos aspectos, y usted piensa, necesitamos ir a la ley por esta u otra circunstancia, y entonces usted piensa, es un beneficio. Pero cuando la justicia está en contra suya, no por hacer nada malo, sino porque es su propio verdugo, entonces usted siente dolor, angustia. Bueno, hermano, pues sí, pero pues sí, si usted va a la EPS y no lo atienden porque llegó 5 minutos tarde, hace escándalo. Imagínese si usted está experimentando vituperios, azotes, prisiones y cárceles. Usted puede ir a la EPS, llegar 5 minutos tarde, no lo atendieron, y usted salir diciendo, ¿por qué a mí, Dios? ¿Solo a mí me ha pasado? Soy cristiano, me deberían atender. Esta EPS es terrible, este servicio es malo, esto y lo otro es malo. Siempre enfocados en esto. Resulta que lo que nos está diciendo el texto es que estos hermanos se mantuvieron en fe, aunque la ley estaba en contra de ellos, y experimentaron sufrimiento. Y vemos un ejemplo en las Escrituras. Por ejemplo, Jeremías, el profeta. En Jeremías capítulo 20, yo lo voy a leer, tranquilos. Dice: el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que precedía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Entonces Jeremías fue azotado por la justicia, por lo correcto, por los que tenían que hacer el bien. Ellos lo azotaron. Ahora, ¿Jeremías hizo algo malo? No, él sufrió azotes, sufrió todo lo que es indignación, fue expuesto en público en un cepo. ¿Pero por qué? Por hacer lo correcto. El mismo Jeremías lo dice en el capítulo 20, versículo 7, dice: me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces,
grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio. Hermano, Jeremías está diciendo: hice el bien, prediqué lo que tú me dijiste que tenía que predicar. ¿Y qué recibió? Afrenta y escarnio. Quisiéramos otra cosa, pero es la realidad, ¿cierto? Y sufrió, y vivió escarnio, y vivió burla, y después, más adelante, tuvo el encarcelamiento, lo llevaron a la cárcel y después lo metieron en una cisterna. Es decir, estando en la cisterna no hubo quien lo rescatara hasta más adelante, que vino un etíope y lo sacó, pero en ese momento estuvo allí metido y nadie lo sacó. No hubo una respuesta inmediata de Dios, hubo silencio, silencio, silencio. Dios no intervino para impedir una vida de sufrimiento en Jeremías. Ahora, queridos hermanos, podemos tener encarcelamientos injustos, podemos tener azotes, experiencias difíciles, y Dios dice que en la fe en Cristo, en su gloria, podemos mantenernos. Lo que sostuvo a los apóstoles, lo que sostuvo a Jeremías, lo que sostuvo a los profetas de Dios es la fe. La fe no en lo terrenal, no en la esperanza puesta en lo que tenemos ahora, sino en lo trascendente, en lo especial, en Dios mismo. No en la seguridad de su trabajo, no en la seguridad de su economía o en la herencia de sus padres, sino en el Señor. En eso estaba enfocada su fe, en Cristo, su obra, su salvación perfecta. Cada que pensamos que si somos cristianos y tenemos fe, entonces Dios tiene que suplir, estamos totalmente desenfocados. Es decir, que Dios tiene que suplir todo capricho del corazón humano, porque eso no es fe. Tercer punto, soportaron el martirio. Miren lo que dice el texto, el versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba de espada. Podemos traer de nuevo a nuestro profeta amado Jeremías. Según la tradición, murió apedreado. Así que predicaba el evangelio, lo golpeaban, todas las personas estaban contra él, la justicia se le volvió a él, y después una circunstancia, otra circunstancia, cárceles, vino Babilonia, Jerusalén, y entonces pensamos: ya por fin, porque se cumplió la profecía, y resulta que fue liberado de la cárcel. Parece que los babilonios pensaron que estaba de parte de ellos porque estaba en la cárcel, salió, pero él decidió seguir predicando la palabra de Dios, y finalmente unos judíos lo apedrearon en Egipto. ¿Cómo terminó Jeremías? Mal. ¿Qué hizo? Bien. Todo el tiempo hizo el bien y terminó mal, pero todo el tiempo hizo bien, porque de eso se trata. De eso se trata la fe. Una fe especial, una fe trascendente, una fe, dicen las escrituras que algunos fueron aserrados. La tradición dice que seguramente Isaías fue aserrado, es decir, fue cortado con una sierra porque las formas eran crueles. También dice las escrituras que otros fueron muertos a filo de espada. Entonces, eso es, muchos profetas fueron muertos a filos de espada. Esa es la realidad que nos muestran las escrituras. Punto 4. Por fe fueron peregrinos perseguidos. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Miren lo que dice el texto. ¿Cómo anduvieron? Bueno, estas pieles no eran para los más ricos, eran para los pobres en el contexto. Pero miren cómo dice el texto. ¿Cómo anduvieron? Pobres. Pobres, dice el texto. Pero hay algo más. ¿Qué dice ahí? Angustiados. ¿Y qué más? Maltratados. No, hermano, espere. ¿Puedo esperar eso para mí? No lo sé. Pero puede ser, sí.
Pero si soy cristiano, pero ahí dice, otros, estos de la fe firmes que están en Hebreos 11, que son los que nosotros pensamos impresionantes, queremos seguirlos, queremos ser como ellos, que los tenemos para ver ese Dios glorioso, poderoso, pero dice que estos eran pobres, angustiados, maltratados. Pero me encanta lo que dice, de los cuales qué bien, no soy digno de este mundo. Qué bien, ¿no es un descanso? Esto no es nuestro mundo, esto no es nuestra mayor experiencia. Somos solo peregrinos porque estaremos en gloria. Entonces, muy bien, gracias Señor. Claro que sí, estaremos en este tiempo y tal vez algunos seremos pobres, otros estaremos en angustia por las situaciones que se puedan presentar. Otros de aquí para allá, sin nación, sin patria, tal vez perseguidos, tal vez en las peores circunstancias, pero siempre con la esperanza total de la gloria eterna. Hermanos, hay una página, no recuerdo el nombre, que manda noticias de las misiones en diferentes países y los cristianos en diferentes países. Y a veces leo estas noticias para orar, cosas que no podemos nosotros hacer, no podemos cambiar, de creyentes, especialmente en Corea del Norte, en países musulmanes, que murieron de hambre por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la realidad es que en este momento existen creyentes que pueden estar sufriendo todas estas agonías, todas estas experiencias y son firmes en la fe porque buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia y entienden que las otras cosas serán añadidas y tendrán una esperanza más allá. Pero la realidad es que algunos están muriendo en este momento de la peor forma. Hermano Helber, espere, hasta aquí no voy con usted. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo no es bíblico. ¿Por qué? Porque el salmista dice: yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sí, hermano, David está hablando de su experiencia y está hablando en términos generales de los justos y que él ha visto que Dios provee para ellos. Sin embargo, queridos hermanos, hay excepciones bíblicas como la que hemos visto, históricas como la que hemos visto. Y además de eso, la provisión de Dios debe entenderse desde la perspectiva eterna. ¿Qué quiere decir? Que mientras que Dios necesite que usted en este mundo, Dios proveerá. Pero cuando ya no proveerá. Así de sencillo. No, pero ¿cómo así? Dios proveerá nuestras necesidades de existencia durante el tiempo, queridos hermanos, que necesite, pero habrán circunstancias donde ya no necesita que estés acá y aún, como hemos visto en la historia, tu muerte será de bendición seguramente para otros y entonces es gloria de Dios la muerte también de sus hijos. Si en algo he confortado mi fe. Bueno, yo llegué a una iglesia muy antigua, mi iglesia tiene 65 años y habían unos ancianos y durante estos 20 años los he visto morir. Y si algo ha confortado mi fe es ver su fuerza en la muerte. Créanme, ningún sermón me ha impactado tanto como estar al pie de la cama de un anciano de toda la vida en una iglesia antigua, tomando mi mano y diciendo: cantemos el himno para la gloria de nuestro Dios con la esperanza eterna. No se preocupe, pastor, estaré en gloria y nos veremos en el cielo. Wow. Conforta. Recuerdo el caso de un hermano que sus familiares eran médicos
Le querían hacer de todo, le dio un cáncer, le querían hacer de todo, eran incrédulos y lo amaban profundamente porque fue un excelente hermano, y sus hijos querían hacer de todo y les dice: por favor, déjenme morir ya. Quiero estar en la presencia de mi Señor, quiero regresar a casa. Esto no es el todo. ¿Eso es qué? Fe real, fe práctica, fe esperanzadora, fe en Cristo Jesús. La historia nos cuenta, Orígenes de Alejandría, que a mediados del siglo III el emperador Decio culpó a los cristianos de la declaración de que el imperio estaba mal, y entonces emprendió una persecución política y sangrienta. Los creyentes deberían abandonar su fe o morir, pero el efecto conseguido fue justo lo contrario. Tertuliano dice: segando no sembráis, más somos cuanto más sangre derramáis. La sangre de los cristianos es semilla. Los hermanos sufrieron para la salvación de almas. ¿Pero por qué tenían que sufrir? Porque Dios lo determinó con un propósito aún mayor. Esa es la esperanza, esa es la gloria, ese es el Señor, y estamos en las manos del Señor y nosotros nos basamos en eso. Y entonces, aunque estamos en momentos de aflicción, no quiere decir que no nos duela, y tendremos que decir, como decía el salmista: ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Y también respondernos: espera en Dios, porque en Él solamente es, en Él tenemos que alabarle. El cielo en muchas ocasiones responderá con el silencio, pero mantenga su fe firme, querido hermano. Mantenga su fe firme en el Señor. Le desafío a que tenga una fe no en este mundo, no en las cosas materiales, no en sus hijos, no en su esposo, no en su trabajo, no en su familia, no en su salud, porque todo eso no tiene trascendencia ni importancia, porque somos pasajeros, pero tenemos una esperanza en gloria, y la fe permanece a pesar de toda circunstancia o adversidad. Para terminar, quiero contarles una historia. Una vez fue Abraham Lincoln a la iglesia a escuchar el sermón. Cuando terminó, uno de sus ayudantes le dijo: presidente, ¿qué le pareció el sermón? Y Abraham Lincoln dijo: excelente hermenéutica, excelente homilética. Y el ayudante respondió: entonces fue un excelente sermón, presidente. Y Abraham respondió: fue un fracaso. ¿Por qué? Porque no nos desafió a vivir en fe. Mi sermón puede tener todos los errores que quieran, pero por favor, quédese en sus mentes el desafío de vivir realmente por fe en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Has sido tan benevolente con nosotros, tan misericordioso. Gracias por esos textos que nos ponen en la realidad, Señor. Hebreos 11 nos alienta a ser fieles porque tú das victoria, pero también nos muestra que aunque no haya victoria en esta tierra, no importa, porque la victoria es trascendente, es esperanzadora y es tu gloria, y ahí está nuestro consuelo. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén.